En las últimas semanas, el mundo que conocíamos, el mundo en el que nos movíamos, trabajábamos, comprábamos, paseábamos, ese mundo ha dejado de existir. Es como si alguien le hubiera dado al botón del pause y toda la actividad humana se hubiera paralizado. Bueno, toda no. Los profesionales sanitarios, los productores y distribuidores y vendedores de comida, gracias a Dios, esos siguen trabajando. Incluso los que nos dedicamos a la docencia podemos seguir dando clases virtuales, a distancia, pero eso sí, sin contacto humano. Ese contacto tan nuestro, tan español, de encontrarte con alguien y zamparle un par de besos, o darle un estrujón, un abrazo, ese contacto por ahora tenemos que evitarlo por el bien de todos. Muchos contamos los días y miramos con esperanza al 11 de abril, cuando supuestamente la cuarentena acabará. Otros pensamos que es mejor echarle quizás algo de paciencia y prepararnos mentalmente para un confinamiento en casa algo más largo, de 2 o 4 semanas más. Pero no obstante, todos estamos mirando y poniendo nuestra esperanza en ese futuro que esperemos llegue más pronto que tarde, en el que la vida vuelva otra vez a la normalidad. Y en la que podamos salir a la calle, a tirar la basura o a hacer la compra sin miedo a que nos pare la policía, que podamos cruzarnos en el portal con el vecino y tener un ratito de cháchara, o que podamos, de nuevo, congregarnos en la iglesia y podamos darnos un par de besos o un abrazo como Dios manda. A pesar de la rareza de las últimas semanas que se percibe en el ambiente y de lo triste de la situación con tantas personas infectadas y otras tantas fallecidas, hemos llegado al final de la Cuaresma y hoy es el primer día de la Semana Santa. Otro año más se nos invita a recordar esa famosa historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Otro año más somos convocados a celebrar con ramas de olivo y hojas de palmera el comienzo de la Semana de Pasión. Y de alguna forma nos viene bien tener algo de normalidad, algo familiar a lo que acogernos. Esta Semana Santa va a ser muy diferente a todas las que conocemos. Ni podremos congregarnos físicamente el Viernes Santo para recordar las 7 palabras de Jesús desde la cruz, ni el Domingo de Resurrección. Esta Semana Santa no saldrán los tronos a la calle, ni se olerá incienso por nuestras aceras, ni se oirá el chirriar de la rueda de los coches sobre el asfalto. La Semana Santa será diferente a muchas de las que conocemos. Hay gente que habla de una Semana Santa sin santos. Bueno, eso de los santos es relativo, pues la mayoría de los santos nos vamos a quedar en casa, ¿no? Pero es que el que es santo, 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 santo con mayúscula, el Dios de la vida, continúa haciendo nuevas todas las cosas. También en este tiempo de crisis humanitaria que ha llegado a todos los rincones del planeta. El texto de Domingo de Ramos de hoy es el relato que nos ofrece el Evangelio de Mateos en el capítulo 21 de los versículos del 1 al 11. Si no habéis tenido oportunidad de leerlo en esta mañana, os animo a que quizás le deis al pause en este vídeo y que leáis el texto con tranquilidad, despacito, y que cuando acabéis de leerlo volváis otra vez a darle al play. En este texto se nos cuenta esa historia tan conocida por todos en la que Jesús, tras 3 años de ministerio público, de viajar por toda su tierra, incluso más allá de sus fronteras, anunciando que el reino de Dios ya estaba aquí, ya estaba entre nosotros, después de esos años de traer buenas noticias a su gente, llegó a la capital de su nación, a Jerusalén. Y llegó para revelar de forma dramática 2 cosas. En primer lugar, quién era él y en segundo lugar, a qué había venido aquí, a la tierra
y en concreto en esa semana a Jerusalén. Y elige, como he dicho, una forma dramática de entrada. La verdad es que esto nos sorprende bastante porque Jesús a lo largo de los últimos 3 años en muchos lugares ha intentado pasar desapercibido. Entonces, quizás lo que uno hubiera esperado es que al verlo entrar en Jerusalén, lo hubiera hecho de forma más discreta, sin llamar mucho la atención. En vez de eso, decide hacer una entrada por la puerta grande, con una puesta en escena llamativa, incluido borricos, multitudes aplaudiendo, cantando, agitando ramas de olivo y de palmeras en el aire, y mucha gente poniendo delante de sus pies los mantos y las túnicas que llevaban puestas. Una puesta en escena dramática, en tanto a que es también una dramatización, llena de simbolismo y de imágenes que evocan otros momentos y otros personajes de la historia de su pueblo. Una puesta en escena planificada al detalle, en la que Jesús quiere decirnos quién es y a qué ha venido. Y aquí tenemos que volver la vista atrás, a la Biblia hebrea, para entender el simbolismo de esta escena y algunas de las cosas que ella evoca. En el segundo libro de Reyes, por ejemplo, en el capítulo 9, vemos cómo cuando Jehú fue proclamado rey, el pueblo entero salió a recibirlo y se apresuraron a tender sus mantos sobre el suelo a los pies de Jehú, y se empezaron a tocar trompetas y a gritar: ¡Viva el rey Jehú! ¡Hosana el rey Jehú! Otra de las historias que evoca esta dramática entrada a Jerusalén está conectada con lo que ocurrió 2 siglos antes de la vida de Jesús y que está relatado con las crónicas en 2 libros llamados Primero y Segundo de Macabeos, que normalmente están en nuestras Biblias en la zona de los deuterocanónicos, en el Antiguo Testamento. En estos libros de Macabeos, en el primero de Macabeos, capítulo 13, se nos dice que Simón Macabeo, cuando llegó a Jerusalén, lo recibieron con ramas de palmeras y de olivos en celebración de la victoria que él había tenido ante los militares griegos que habían profanado el templo. Todo esto formaba parte de la memoria colectiva del pueblo de Israel. Pero es que además, cuando Simón Macabeo llega a la ciudad, una de las primeras cosas que hace es limpiar el templo, purificar el templo que las fuerzas de ocupación griega habían deshonrado con sacrificios de cerdos al dios Zeus y creando incluso un prostíbulo en los aposentos del mismo templo. La sangre derramada del animal más impuro en la tradición judía, del cerdo, y la mercantilización de las mujeres en el mismo templo era una mancha tremenda que se necesitaba limpiar. Simón Macabeo y sus hombres, en el momento que entran en Jerusalén, lo primero que hacen es dirigirse al templo para limpiarlo, para purificarlo y para restaurarlo. ¿Recordáis qué es lo que hizo Jesús justo después de entrar en Jerusalén, según el relato de Mateos? Precisamente esto: dirigirse al templo para limpiarlo de aquellos que lo habían convertido en un lugar de exclusión en el que tan solo aquellos que tenían medios económicos podían permitirse ofrecer sacrificios y participar plenamente del culto a Dios. 200 años antes, cuando Simón Macabeo y sus hombres acabaron de limpiar el templo y llegó el día de dedicarlo, de reconsagrarlo, el pueblo entero salió a las calles con ramas de olivo y de palmera y cantando salmos, quizás no muy distintos a los salmos que le cantaron a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El otro símbolo importante de esta escena dramática es la elección del borrico para entrar a la ciudad.
pues nos habla del tipo de rey que es Jesús. No un rey que viene a dominar territorios y a echar con violencia a sus opositores, sino un rey que quiere gobernar los corazones humanos con amor, con ternura y trayendo su paz, su shalom, hasta lo más hondo, hasta lo más profundo de cada persona. En Oriente Medio, el asno, el burro, era considerado un animal de noble linaje. A veces los monarcas llegaban a una ciudad montados en un burro como señal de que venían en misión de paz, para traer paz. En contraste con el caballo, que era el símbolo de que venían a hacer la guerra. El borrico es símbolo de paz. Así que cuando Jesús declara ser rey desde lo alto de un burro, lo que nos está diciendo es precisamente esto. Yo soy un rey de paz. No he venido a destruir con violencia, sino a sanar mediante el amor. No he venido a condenar, sino a salvar a una humanidad perdida y a darles vida y vida en abundancia. Al final de este episodio, Mateo nos dice en el versículo 10, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad. Esto es una figura literaria que utiliza aquí el evangelista llamada hipérbole, lo que en Andalucía lo venimos a llamar como una exageración. Pero una exageración que tiene su sentido, porque lo que Mateo nos quiere dar a entender es el impacto enorme de lo que Jesús está a punto de hacer en esta semana que comienza con el Domingo de Ramos. La entrada triunfal en la que las multitudes lo reciben con alabanzas y bendiciones se convertirá en un clamor acusatorio y sediento de sangre en el Viernes Santo, cuando las mismas multitudes pidan su cabeza y griten no cantos de Hosana, viva el que viene en el nombre del Señor, sino cantos de crucificadle, crucificadle, crucificadle. La ciudad entera se conmovió en ese Domingo de Ramos, pero la ciudad entera temblará en ese Viernes Santo. Y la ciudad entera despertará con otro temblor al tercer día en ese Domingo de Resurrección. En las últimas semanas de confinamiento estamos viendo ciudades enteras salir a las ventanas y a los balcones a aplaudir por las tardes a estos nuevos héroes de nuestros tiempos que estamos viviendo, a los sanitarios que se lo están dejando todo en los hospitales y a aquellos que están en la primera línea, en la primera fila en la lucha contra el virus COVID-19. Y no sé vosotros, pero los primeros días que salíamos salir aquí al balcón de nuestra casa a aplaudir, yo llegaba hasta a emocionarme al oír el sonido de las palmas y los vítores de la gente alrededor nuestra, pero también en la distancia, en lo más lejos que uno podía escuchar. Y al sentirte conectado con el resto de tus convecinos y sentirte unido en esa humanidad que nos une junto a los que luchan en nuestro nombre contra el coronavirus en este caso. Es muy probable que Jesús necesitara de los vítores y de las palabras de ánimo de las multitudes para tomar fuerzas y así afrontar lo que venía a hacer a Jerusalén en esa semana. En su caso, no a destruir un virus mortal, sino a destruir a la propia muerte y a abrir la puerta a la esperanza de una nueva vida en Dios. Una vida que no está exenta de dolor, ni de sufrimiento, ni de dificultades,
sino una vida en la que Dios mismo se hace presente en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de la enfermedad, incluso de la muerte. Pero una vida, como recordaremos a lo largo de esta semana, en la que la muerte no tiene la última palabra. Hermanas, hermanos, amigos y amigas, que el Dios de paz en estos tiempos de oscuridad nos llene de su luz, de su presencia y de su esperanza, para gloria de su reino. Amén.